Por favor, alcaldes. Muy buenas tardes, me da mucho gusto ser sede de este conversatorio, porque sin duda alguna estoy convencida de que estos espacios sirven para reflexionar, para analizar avances y también para identificar retos, muchos retos que todavía seguimos teniendo pendientes. Agradezco primero a la soprano Sofía Navarrete, que qué bonito canta. ¿Dónde está la soprano? Qué bonito canta. A todas y todos los abogados y abogadas que aquí nos acompañan y que nos están siguiendo en línea, a vecinas y vecinos que también están en este espacio para dar inicio al conversatorio contra la violencia de género, que realizamos en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y de los 16 días de activismo que nosotros sí nos los tomamos muy en serio. Saludo también a la doctora Ivette Negrete García, presidenta de la Consolidación Internacional de Abogados, a Lorena, que ya me antecedió en la palabra, titular del programa Tejiendo Vidas, y a la maestra Amparo de Granada Tejada, especialista en violencia de género, por supuesto también a Mariana Rodríguez Mieri Terán, directora general de gobierno, y a Betsabe, mi directora ejecutiva de género. Y la verdad es que me da mucho gusto cuando me contó Betsabe que nos habían elegido como sede de estos conversatorios junto con la Cámara de Diputados, en donde se realizará la clausura el próximo 8 de diciembre, pues me dio mucha emoción, porque siempre promover que se hable de estos temas, pues al menos sigue teniendo el tema en la agenda. Es decir, lo primero que hay que reflexionar es por qué es importante hablar de la violencia de género y sobre todo hacerlo con jueces, juezas, magistrados y magistradas. Primero porque la violencia de género sí existe, sigue existiendo y los datos alarman. De acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la ENDIRE del 2021 del INEGI, 76.2% de las mujeres de 15 años y más de la Ciudad de México sufrieron violencia a lo largo de su vida, en algún momento de su vida, ubicándose en segundo lugar solo por debajo del Estado de México. Este porcentaje es 6.1% mayor que el promedio nacional, que es de 70.1%. El Observatorio Nacional Ciudadano aporta dos cifras adicionales que también me parece importante destacar. En el último año se incrementaron las violaciones en un 17.29% y la violencia intrafamiliar en casi 10%. De hecho, justo hoy en la mañana analizábamos este tema en el Gabinete de Seguridad con la encargada o el enlace con el gobierno federal en materia de seguridad, y justamente veíamos que la Ciudad de México es la primera en violencia doméstica a nivel nacional y está en séptimo lugar en feminicidios y en sexto lugar en violaciones. Es decir, los datos siguen siendo alarmantes. Y sí, podríamos pensar que probablemente el haber logrado poner el tema en la agenda ha generado mayor awareness, es decir, mayor capacidad de darnos cuenta de estas cosas, y por lo tanto ha aumentado el número de personas que denuncian. Puede ser que sí, pero sea lo que sea, es decir, sea porque hoy se atreven a denunciar más las mujeres o no, las cifras son alarmantes. Nosotros, hay que decirlo, nosotros varias veces a la semana tenemos llamado a nuestros elementos de contacto mujer de denuncias de este tipo. Es decir, las cifras sí preocupan. El Observatorio Nacional de Ciudadanos, como les decía, aporta estas cifras que señalan datos muy preocupantes, pero también los que les comento que estábamos analizando hoy en la mañana. Es decir, sí, en efecto, probablemente en México, en la Ciudad de México, dado que aquí llevamos a cabo la principal marcha ya desde hace varios años, y sí, en efecto, pintamos paredes y pintamos monumentos,
pues llama más la atención y nos han volteado a ver un poco más y más mujeres se han atrevido a alzar la voz. Sin embargo, sea por uno o por otro motivo, las cifras son cifras que preocupan mucho. Y cifras que reflejan la cruda realidad que vivimos las mujeres y también las niñas en esta ciudad. Y también hay que decirlo. ¿Por qué es importante también hablar de este tema? Porque cambiar esta realidad es una tarea de todos y es una tarea con muchas aristas. Una, sin lugar a duda, es la importancia de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres que son víctimas de alguna forma de violencia. Y ahorita quiero ahondar un poco más en eso cuando hable justamente de lo que mencionaba Lorena. Y por otro lado, pues hay que decir, lamentablemente, y a pesar de que, justamente a pesar de la sentencia del campo algodonero, que ya lleva, ¿qué será? Casi 2 décadas, ¿no? Ya va para 2 décadas, porque fue el 94, ¿no? 90, sí, ¿no? 91, no, 91 ya fue, o 94. Del 91. Del 91. Del 2009 fue la sentencia, sí, 15 años, sí, más de una década. A pesar de ello, todavía muchas mujeres siguen siendo revictimizadas por las distintas autoridades, por ministerios públicos, por policías de investigación y por policías, no las nuestras, no las de Contacto Mujer, pero muchas veces, en muchos lugares también por policías que voltean y les dicen: no te hagas, no te agredió, no te hagas, no te estaba tocando, ¿no? Hay muchísimas historias de esas. Es decir, la revictimización de las mujeres es brutal, y ahorita voy a comentar unos casos específicos. Y por otro lado, la cantidad de casos en que los ministerios públicos les niegan atención y buscan desincentivarlas a que denuncien a sus agresores. Les juro que hace poco platicaba yo con mujeres, justamente toqué este tema en la entrega de la tarjeta aliada, y varias mujeres, acabando la entrega del apoyo, se me acercaron y me contaron sus casos. Una de ellas me decía: es que violaron a mi hija y fuimos a denunciar la violación, y pues nos dijeron que no procedía porque no la agarraron en flagrancia, es decir, porque no la agarraron cuando el cuate le estaba violando. Entonces, pues que no valía la denuncia. En otro caso, otra mujer nos dijo que fue a denunciar violencia y le dijeron: no, porque no es tu esposo. Y así, ese día, solo de los comentarios que yo hice, porque ese día denunciamos un feminicidio, solo de esos comentarios nos enteramos de 4 o 5 casos de mujeres que no podían acceder a la justicia porque el Ministerio Público las bloquea. Esa es una realidad tristísima y es una realidad brutal. También existen casos de médicos legistas que no cuentan con la preparación para atender los casos que se presentan, muchas veces, o de jueces y juezas que no están capacitados para hacer su trabajo con perspectiva de género. Y hasta familiares que al final empujan a la víctima a regresar con el agresor. Si no regresas con él, ¿quién te va a mantener? Si no regresas con él, tu hijo se va a quedar sin papá. Si no regresas con él, nadie te va a querer. En fin, muchísimas historias de ese tipo. Por eso, justamente, el principal programa social que hemos creado en esta alcaldía es un programa de apoyo a madres solteras para que no tengan que regresar con nadie, literalmente, o no tengan que estar con nadie porque no les quede de otra. Y por eso también creamos un programa para que cuando salen de nuestro refugio, las mujeres cuenten con un apoyo de por lo menos 3 meses de pago de renta y apoyo para los útiles escolares de los hijos, para que las mujeres no tengan que regresar con el agresor cuando salen de nuestro refugio porque no les quede de otra.
Y la verdad es que yo sí estoy convencida de que uno de los espacios con más rezago, sin duda alguna, es la Fiscalía. Los casos que les cuento son muy recientes, no vayan a pensar que son de antes de la sentencia del campo algodonero, son de este año. Y la verdad es que es lamentable ver los obstáculos que les ponen a las mujeres para denunciar. Hace poco también nos tocó un caso de una chica que fue a denunciar acompañada de Contacto Mujer, y cuando fue a denunciar, el policía de investigación en la fiscalía le dijo: pues tienes que venir ahorita conmigo, eran las 3 de la mañana, sola en el coche, para ir a buscar la casa del agresor y dejarle la notificación. Imagínense. Estas historias nos las topamos más o menos todos los días. Y sí es muy lamentable que tengamos una fiscalía, y lo digo sin politizar, una fiscalía que, siendo una fiscal mujer, sea la institución que más obstáculos pone a las mujeres para que se haga justicia. En mis redes sociales en estos días vamos a estar dando a conocer estos casos que les estoy mencionando de viva voz de las víctimas. Por eso insisto en que solo capacitando en materia de perspectiva, de procurar justicia, impartir justicia con perspectiva de género a todas y a todos los servidores públicos involucrados en la atención y seguimiento de las mujeres víctimas de violencia, es que vamos a lograr romper con este círculo. Pero no solo es capacitando, porque lamentablemente hay protocolos, lamentablemente no los siguen. Yo me acuerdo cuando fui subsecretaria de Gobernación en haber creado el protocolo para procurar justicia con perspectiva de género para la Procuraduría General en aquel entonces. Un protocolo que a través de la Conferencia Nacional de Procuradores se bajó a todos los fiscales. Las fiscalías, esto es lo peor, las fiscalías gastan dinero en capacitar con perspectiva de género. Pero no sé qué pasa, no sé si el dinero, pues en realidad no lo ejercen en eso. No sé si quien capacita no lo hace de la manera adecuada, o no sé si quien recibe la capacitación le entra por un oído y le sale por otro. Pero la realidad es que hoy las fiscalías, todas las del país, tienen una deuda inmensa con las mujeres. La cantidad de casos en los que simplemente rechazan y hacen a un lado los casos que les llegan son muchísimos. Y por eso estos conversatorios nos permiten, pues, volver a hacer hincapié en la importancia de estos temas y seguir levantando la voz sobre estos temas. Por eso agradezco y me alegro de que nos hayan elegido como sede. Por supuesto que la sentencia del campo algodonero, pues tendría que ser un parteaguas. Lamentablemente, en acciones concretas hoy no lo es. Es un punto de partida, pero sigue sin ser un punto de llegada. Esa es una realidad. Yo quiero ver el día en que haya una fiscal que verdaderamente se comprometa de manera, de corazón, de verdad, un fiscal que verdaderamente se comprometa con el tema de erradicar la violencia contra la mujer. Mientras los feminicidas sigan libres, como hoy los hay, de nada sirve que las mujeres se atrevan a denunciar, que las familias se atrevan a denunciar. De todos los casos donde han habido feminicidios en los por lo menos 2 años que yo llevo de gobierno, no ha habido uno solo donde ya haya sentencia. Sí hay algunos con detenidos, sin embargo, siguen sin tener sentencia. Entonces, yo me sigo preguntando de qué sirvió la famosísima sentencia del campo algodonero, porque
pues a mí esa sentencia, como subsecretaria de Gobernación de Derechos Humanos, me tocó estudiarla y sentirme muy contenta y muy satisfecha de que esa sentencia estuviera. Pero a la hora que veo la realidad de los ministerios públicos, la verdad, y de los jueces, la verdad es que creo que nos quedan mucho a deber en este tema. Yo quiero decirles que en Álvaro Obregón atender a las mujeres víctimas de violencia es una de nuestras tareas diarias y es uno de los mayores compromisos del gobierno que encabezo. De hecho, somos la única alcaldía que ha capacitado al 100% a su policía en materia de perspectiva de género y derechos humanos. Tenemos un grupo especial aquí presente del que me siento profundamente orgullosa, de policías, en su mayoría mujeres, como las pueden ver, para atender los casos de violencia de género que nos reportan. Son estas mujeres que ven aquí las que varias veces a la semana reciben llamadas, que atienden de manera valiente para remitir a los agresores al Ministerio Público. Y hoy sí les puedo decir, en Álvaro Obregón hoy las mujeres tienen más confianza en llamar a la policía, en llamarles a nuestras policías para que acudan en su auxilio. Tenemos a la semana por lo menos tres llamadas de mujeres y he sido testigo, he estado con ellas cuando me dicen gracias, tu policía nos salvó la vida. Aquí lo digo, creo que hay pocos municipios que tienen una fuerza policial enfocada en la atención a mujeres. El papel que ustedes han hecho, mis policías de contacto a mujer que están aquí, ha sido extraordinario. Le han cambiado, le han salvado la vida a varias mujeres que me dicen, oye, tu policía me sigue visitando y me hace sentir segura. Ellas han sido capacitadas para atender con perspectiva de género, porque son conocimientos que no los tenían antes, no por ser mujeres los tenían, pero hoy es un cuerpo encabezado por Adriana Huerta extraordinariamente profesional. En 2 años, este grupo y varios otros policías han atendido a más de 22,000 mujeres. Estoy segura que entre esas han salvado varias vidas. Y estoy segura que les duele a ustedes tanto como a mí cuando no alcanzamos a salvar una. Y si algo puedo decir es que este grupo sí arropa a las mujeres, sí las protege, las hace sentir seguras, las acompañan a los ministerios públicos a que denuncien. En más de 1,200 casos eso ha pasado, las acompañan al Ministerio Público y les dan incluso seguimiento. A estas acciones se suman los ya 157 puntos Violeta, que son espacios de resguardo y que han atendido a más de 400 mujeres, y estamos por inaugurar 8 puntos más en estos 16 días de activismo. Y con muchas y muchos de ustedes, hoy podemos decir, y gracias al trabajo de muchos y muchos de ustedes, que somos la alcaldía que tiene un refugio creado con recursos 100% propios, cuando en otras instancias de gobierno les quitaron los apoyos a los refugios. Nosotros creamos nuestro refugio con recursos 100% propios, que además cuenta con un programa que apoya a las mujeres cuando salen de él, con 3 meses para el pago, insisto, de renta y de útiles escolares. Hoy tenemos datos que nos permiten presumir una reducción importante en las violaciones y en los feminicidios. Del año pasado a este se han reducido las violaciones en un 30% y los feminicidios en casi 50%. Y sí podemos tener claro que si se puede enfrentar y cambiar esta realidad en una alcaldía, se puede cambiar la realidad en la ciudad y se puede cambiar esta realidad en el país. Claro, para eso se necesita una política de género sólida. La nuestra va en 2 vertientes. Primero, aquella parte que busca empoderar a las mujeres, porque una mujer empoderada y una mujer con independencia económica es mucho menos probable que caiga en un círculo de violencia o que se salga de un círculo de violencia. Una mujer que no tiene independencia económica no tiene cómo moverse
de una situación de violencia. No tiene cómo salirse porque no tiene a dónde ir. Cuando una mujer tiene cómo moverse, es mucho más probable que se salga. Por eso, reactivamos las estancias infantiles. Hoy ya tenemos 30 que atienden a más niños y niñas de los que se atendía cuando se canceló el programa. Cuando se canceló había 880 niños, hoy ya hay 1000 niños y niñas. Creamos la tarjeta aliada para jefas de familia, que genera un apoyo para 6,000 mujeres, un apoyo de 12,000 pesos anuales. Y trabajamos también en capacitarlas, en darles pláticas de autoestima y en que puedan emprender proyectos propios. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que el emprendedurismo de las mujeres sí les genera la posibilidad de no quedarse o no buscar relaciones donde hay violencia. Hemos realizado 2 ferias del empleo solo para mujeres, es decir, de las 8 o 10 que hemos realizado, 2 han sido solo para mujeres, además de capacitaciones y cursos como uno que tenemos ahorita con L'Oréal para el emprendedurismo de mujeres en estética y en actividades de belleza. Pero también, no solo son actividades de belleza, también hemos hecho capacitaciones con agencias de autos para que las mujeres tengan conocimiento de ingeniería automotriz, desde poder cambiar la llanta de su propio coche hasta poder trabajar en un taller mecánico. Y sí, yo soy una convencida de que amor que no se refleja en el presupuesto no es amor, es, ahora sí que es discurso vacío, hueco. Nosotros sí tenemos hoy una política de género, además de la de empoderamiento a la mujer. Hemos creado la línea aliada con Fundación Origen, la Contacto Mujer, los puntos Violeta, la Casa Aliada Vania, y entre todos estos mecanismos hemos atendido ya a 30,000 mujeres. Y sí es importante decir que aquí estoy convencida de que estas acciones solo pueden ir creciendo si somos más las que alzamos la voz y las que exigimos gobiernos con acciones concretas. No basta con ser mujer para tener agenda de género. Hemos visto a muchas mujeres gobernar sin agenda de género. Y el sentido de que hoy más mujeres ocupemos espacios públicos tiene sin duda alguna que ver con que seamos más las mujeres que tengamos posibilidad de cambiar vida de otras mujeres. Es decir, ¿de qué sirve que más mujeres lleguemos a ocupar cargos públicos y cuando llegamos gobernamos como hombres y nos olvidamos de agendas como la de género, como la de infancia? O sea, la lógica de que más mujeres ocupemos más espacios no solo tiene que ver con que nosotras tengamos más oportunidades, tiene que ver con generar una vida distinta para otras mujeres. Y eso solo se hace teniendo una agenda de género. Yo me he cansado, no me he cansado de decir que las mujeres de Álvaro Obregón no están solas, que tienen una alcaldía aliada y un gobierno aliado, pero eso lo demostramos todos los días con acciones concretas. Me siento, insisto, muy satisfecha del trabajo que se ha hecho y tengo que decirlo, principalmente del trabajo que han hecho nuestros elementos de contacto mujer. Estoy muy orgullosa de ustedes y de poder escuchar que otras mujeres me digan que nuestras policías les salvaron la vida. Estoy segura y tengo la satisfacción de que cuando concluyan mis 3 años de gobierno, por lo menos mis primeros 3 años de gobierno, le habré cumplido a las mujeres que confiaron en mí. Y eso se lo debo a ustedes y a todas las mujeres que colaboran en mi gobierno, porque estas acciones las impulsamos todas juntas. Obviamente, bueno, tengo más directoras generales mujeres que hombres, pero obviamente cada una de nosotros en nuestras áreas tenemos políticas de género. No solo Betsabe, que es la directora ejecutiva, sino también el área de gobierno, por ejemplo, con Mariana, que impulsó los violentómetros en cada uno de los mercados públicos, que creó un punto violeta en cada mercado público, y así el área de desarrollo social, que opera el programa de estancias infantiles con Tony, y así cada una de nuestras áreas con políticas concretas en favor de las mujeres.
sí se puede hacer una diferencia si quienes gobernamos tenemos un compromiso concreto con las mujeres. Muchas gracias por este espacio. Ojalá algún día podamos lograr el reto que seguimos teniendo de manera muy importante, el que las fiscalías y las juezas y los jueces también procuren e impartan justicia con perspectiva de género. Mientras no se sancione y no se castigue a los agresores, a los violentadores, a los violadores y a los feminicidas, difícilmente vamos a lograr un cambio de fondo.